Del Evangelio según San Marcos. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de ello, y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pero él se volvió y viendo a los discípulos le dijo a Pedro: aléjate, Satanás, tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo es el crucificado y el resucitado. La identidad de Jesucristo se juega en su Pascua. La identidad de Jesucristo, el misterio de su persona, se desvela plenamente en su cruz y en su resurrección. A veces explicando qué sentido tiene una cristología, o sea, una reflexión teológica sobre el misterio de Jesucristo, suelo decir que tiene que responder a esta pregunta: ¿por qué la cruz? Podemos hablar de los milagros, podemos hablar de las enseñanzas. Allí podremos encontrar desafíos y dificultades, pero todo es crucial cuando uno se enfrenta a la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque en el plan salvador de Dios, en su centro, en su fundamento y en su eje, está la cruz del Hijo enviado. Jesús en el Evangelio se nos cuenta, mientras camina, pregunta qué es lo que la gente dice de él. Las respuestas son aproximadas, lo reconocen como alguien que viene de Dios, aunque no aciertan a descubrir que es el Mesías, el Salvador. Qué diferencia hoy, ¿no? Qué poco se habla de Jesús, qué poco interesante parece Jesús, qué poco atractivo para tanta gente comparado al pasado no tan lejano. Este proceso de descristianización de la cultura avanza de modo acelerado. Inclusive dentro de la iglesia, qué poco se habla de Jesús. Me ha sorprendido, y no para bien, que a veces incluso en algunos documentos del magisterio universal, dirigidos quizás a un público amplio, pero se habla muy poco de Jesús. Se lo nombra muy poco. Hace un tiempo también uno ha escuchado, ¿no?, que
no hace falta hablar de Jesús, sino de los valores. Se reemplazan los valores y se evita pronunciar el nombre de Jesús. Desde la iglesia, desde algún lugar de la iglesia. La excusa es para dialogar mejor con los que no creen. Pero el resultado es que Jesucristo es menos conocido, más ignorado, menos explicitado. Y después también nos pasa, le pasa al mundo entero porque rechaza la cruz y tampoco entonces puede alcanzar el misterio de la resurrección. El mundo no tiene en su corazón lugar para la Pascua, pareciera, ¿no? El hombre no tiene lugar en su corazón y en su mente para el evangelio de la entrega de la vida por amor. Pero dentro de la iglesia a veces también nos pasa como a Pedro, ¿no? Que podemos confesarlo el Mesías hasta la cruz. Porque el Mesías que Pedro confesaba parece que excluía en ese momento la cruz. Esto no puede ser, se lo lleva aparte y lo reprende. Lo confesaba Mesías, pero lo pensaba distinto. Más al estilo quizás mundano, más al estilo de las creencias de su pueblo tan aferradas. Un Mesías guerrero, victorioso, un rey que amplíe el territorio, que lo recupere, un rey davídico en el sentido lato histórico, un rey crucificado y resucitado, un Mesías sufriente por amor, para salvarnos, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Hoy sería importante, de nuevo, que nosotros en la iglesia nos hagamos esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Qué Jesús predicamos? San Pablo allí en la primera carta a los Corintios le decía a aquellos hermanos que cuando se presentó ante ellos no quiso saber nada con la sabiduría de este mundo, con la elocuencia de los sabios falaces de este mundo, sino que solo quiso saber entre ellos a Cristo y Cristo crucificado. Quiso llegarles al corazón anunciándoles la locura de la cruz, locura para los que no creen, pero sabiduría de Dios para los que se salvan. Hay una expresión venida del ámbito de la espiritualidad, de la mística en concreto, que es la ciencia de la cruz. La sabiduría profunda sobre el sentido y la importancia crucial de la cruz de Cristo. Es una sabiduría que no solo brota de leer libros de teología, también es una sabiduría que brota de la vida, de vivir uno personalmente la cruz. Es una sabiduría de la oración, del encuentro íntimo, del trato profundo con el Señor, de la alianza con Él. Le pedimos a la Virgen, que sin duda en la iglesia es la que tuvo por eminencia, por excelencia, esta sabiduría de la cruz. Ella que supo permanecer a los pies de la cruz con la actitud creyente y esperanzada y cargada de amor. La criatura a los pies de la cruz con una vida teologal íntegra y plena. Le pedimos a la Virgen que nos ayude también a entrar en este misterio. ¿Por qué la cruz? Sabiendo que es el misterio de nuestra salvación. Y predicando entonces no a un Cristo acomodado a las pretensiones de este mundo, sino predicar ese Cristo que es piedra de contradicción, de rechazo y de aceptación, de discernimiento, de juicio. Ese Jesucristo que saca al corazón humano perdido de su quicio y lo reingresa en el rumbo de Dios. Ese Jesucristo revulsivo y profético. Como diría Pablo, Cristo y Cristo crucificado, el poder de la entrega de su vida por amor y resucitado, para mostrarnos su gloria, para
alentarnos en el camino de la salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.